médico. Ahora estamos más distendidos, no por Carlos, porque Carlos siempre le gusta hacer preguntas punzantes, él le pone más pimienta, pero yo le voy a tratar de poner sal y algún otro aderezo. Tenemos con nosotros al concejal Hugo Fernández del Frente para la Victoria de Brazatei y también candidato a renovar su banca por la misma fuerza en las próximas elecciones. Un concejal que nos acaba de sorprender esta semana, porque uno dice, Hugo Fernández debe tener ascendencia española. Sin embargo, nos sorprendió porque lo descubrimos en el Círculo Recreativo Abruzzese contándonos su ascendencia italiana. Y fue toda una novedad. Es más, charlando fuera de cámara me decía que hay mucha gente que se le acercó diciendo, ¿es cierto que usted es descendiente de italiano? ¿Es cierto de Hugo? Primero, gracias por la invitación, Tony. Buenas noches, sí. Y buenas noches a los amigos. Sí. Es cierto, posiblemente me extrañó mucho de la repercusión, pero digo, debemos ser muchos los que estamos mezclados entre españoles y italianos de aquella época. Debemos ser muchos, sí, ¿no? Pero llamó mucho la atención la pregunta, porque yo les contaba cómo hacía mi abuela un arrollado de pasta, sí, con buena verdura, en ese tiempo utilizaban el seso, sí, para el relleno. Y lo hacían en un lienzo, En ¿no? un lienzo, lo ponían en una olla grandota y lo cortaban en rebanadita, sí, un arrolladito perfecto, y era riquísimo. Ahora, yo contaba esto y muchos se sorprendían, dice, ¿pero cómo? Y no sé qué palabras en italiano habremos dicho entre vos y yo, sí, porque vos tampoco sos de descendencia precisamente... No, la única diferencia es que yo soy del Greco y vos sos Fernández. Claro, entonces es más creíble lo mío. Vos estás más legitimado. Claro, pero lo importante que vos me decías es que puntualmente fuiste muy categórico. Tu abuela era de Campobasso. De Campobasso, provincia de Chieti, sí, en ese momento l'Abruzzo, porque después el Abruzzo, sí, tiene una división, sí, en el territorio tiene una división, ¿no? Sí. Pero originalmente era abruzzesa, de Campobasso, provincia de Chieti. Sí. Y me imagino que no habrá sido el arrollado la única receta que aprendiste de la nona. No, después aprendimos unas cuantas cosas más de la nona. La nona tenía la característica de que era buena cocinera, tenía 11 hijos, rotaba, un mes se quedaba en la casa de cada hijo en esa época, y entonces cuando los nietos estábamos enloquecidos porque la nona no solamente era la comida del mediodía, siempre tenía alguna tortita, siempre tenía alguna rosquita, siempre tenía algún dulce que nos preparaba para la tarde. Bueno, hay un dulce de mi abuela que era litarilli, que era un dulce de uva con nuez adentro, que era una exquisitez, también de la zona de Abruzzo. Así que bueno, cada uno le pone su impronta. Pero decime la verdad, y volviendo al tema, yo no sé si esto le interesa mucho a la gente, yo creo que sí, porque Brazatei es una gran familia. Y hay mucha colectividad italiana y sobre todo también abruzzesa. ¿Qué rescatás de los abuelos, pero para aplicar a la política? Porque muchos dicen, y la política hay que renovar, porque esto y lo otro. Pero yo sé que respetando al abuelo que se sienta en la punta de la mesa y que da consejos, también hay que aprender. Posiblemente digamos, la manera que estamos viviendo es una manera dinámica, una manera muy rápida, una forma de comunicación distinta a la tradicional, y evidentemente estamos en una etapa de transformación social, cultural, de costumbres. Entonces evidentemente que van variando los distintos roles, ¿no es cierto? Varía el rol del padre y de la madre, incluso dentro de la propia familia, varía el rol de los familiares, varía el rol del abuelo, pero, sin embargo, hay algo que es muy importante. Siempre prevalece la realidad. Como aquel que dijo que la única verdad era la realidad, siempre prevalece la realidad. ¿Y qué es lo que ocurre? El abuelo siempre, al igual que el buen padre siempre, al igual que la buena madre siempre, le está transmitiendo al hijo lo que es de la mejor manera, y el abuelo siente hacia el hijo, hacia el nieto, un cariño muy especial y se lo va transmitiendo. La tecnología transformó todo, se cambió todo, pero sigue existiendo ese amor en la familia. Quizás muchas de las costumbres han variado en la forma, pero en la esencia, la transmisión, lo que necesita el nieto del abuelo se sigue manteniendo, y el rol de la persona mayor, del abuelo, sigue siendo tan importante como en nuestra época, nada más que con forma, con relaciones de tiempo, de palabras distintas, pero sigue existiendo la importancia del abuelo en la familia. Hugo, ¿vos tuviste un padre biológico?
y tuviste un padre político. El padre político se llama el doctor Juan José Musi. ¿Qué aprendiste de ese padre político que vos hoy también podés enseñar a los hijos políticos que vienen? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que Musi tenía una frase de cabecera que no era decirle siempre que sí a cada vecino que venía a pedirle algo. Él decía, hay que darle la cañita de pescar. Y después otra de las frases que incubó fue, hay que trabajar con la gente, la vereda de la gente. Yo me acuerdo esos domingos que él picaba cascotes, hacía veredas, y que muchas veces los vecinos no se levantaban. Entonces trajo un acordeonista y empezaba a tocar música a las 8 de la mañana para que la música despertara a los vecinos, y aunque sea vengan a cebarle un mate, pero a trabajar cara a cara y junto codo a codo con los vecinos. El acordeonista se llamaba Alberto Ramos y el doctor Juan José Musi es un ejemplo del político de vocación, de raza, de aquel que toma la política desde un punto de vista muy íntimo, como una especie de desafío de minuto a minuto, de hora a hora. O sea, lo siente, lo vive. El problema del otro, el problema del vecino, es lo que más le preocupa más que sus propios problemas. Lo que uno aprendió del doctor Musi, además de que para un vecino no hay nada mejor que otro vecino, además de la vereda de la gente, además de lo que nos decía que poco puede hacer un pueblo trabajador con un intendente haragán. Y mucho menos aún un intendente trabajador con un pueblo haragán. Claro. O sea, o con un pueblo que no acompaña. Sí, sí. Lo que Musi plantea, lo que le planteó a la sociedad de fomento es a la sociedad de fomento, sí, a la gente, también le planteaba a las instituciones. Tratemos de armar entre todos un Berazategui distinto. ¿Y cómo interpreta hagamos todo el esfuerzo? Lo de la cañita de pescar. Porque eso es muy fácil. Yo creo que la Intendencia hoy está en condiciones de decirle a la gente, bueno, el pavimento lo paga la municipalidad. Pero ¿por qué la gente tiene que pagar esa cuotita que a lo mejor le parece simbólica y sin embargo para él es muy valiosa? Porque es la única manera de que aprendamos o que vayamos conociendo entre todos que la realidad tiene dos partes, Hay una parte que a lo mejor son los derechos, pero que también están las obligaciones. En la vida están los derechos, pero están los deberes también. Entonces, Musi, ¿qué es lo que le propone, qué le propuso y qué hizo? Porque lo hizo, que esto es lo realmente importante, armó a la sociedad, armó a Berazategui, integró toda la sociedad, proponiéndole esto. Yo no soy un rey mago para darle a todos por iguales. Yo te voy a dar, voy a hacer un esfuerzo y voy a tratar de ayudarte. Voy a tratar de ayudar a cada una de las fuerzas que integran la sociedad. Pero la otra parte, ponela, ayúdame, ayudémonos. Entonces, los industriales, en las escuelas, hasta con el personal auxiliar, las instituciones en los barrios, los clubes deportivos, los centros de jubilados, todo eso se fue integrando, toda la sociedad se fue integrando a través de una participación. Y Musi que no le miró nunca el color político a la gente. Por eso es que obtiene los resultados que obtiene en números tan importantes. Debe ser el político que más votos saca, pero lo saca pero no por la gran campaña política. Lo saca porque simplemente aplicó en la práctica un principio de participación entre todos para que la cosa funcione mejor. Y ahí hablando del tema de mística, ¿no? Porque creo que el doctor Musi le imprimió mística a su trabajo. Recuerdo 2 o 3 hechos que quiero que los comentes a ver de qué manera se puede transmitir a las nuevas generaciones. En un momento determinado, y no me acuerdo por qué circunstancia, vos por ahí me lo puedes aclarar más, hubo un paro en la recolección de residuos en Berazategui. Y yo me acuerdo que se anotaron voluntarios para correr atrás del camión y levantar la basura para que Berazategui siguiera llamando Berazategui y no Ciudad Basura. Y en otro momento también, que también fue un momento muy, muy clave, la gente tenía que de alguna manera participar. Y él dijo, si no ponemos esta cuotita, no se entuba el arroyo Jiménez. Y hubo gente de la oposición que dijo, no, preferimos que lo ponga provincia. Berazategui no tiene por qué poner un peso porque le corresponde a la provincia. Hoy tal vez el arroyo estaría a cielo abierto, con las inundaciones que eso acarreaba y con la circunstancia de la contaminación que significaba el desborde del arroyo. Y otra más, y le agrego la última. Hace poquito hubo un tornado, hace un año y pico, y para Semana Santa fue. Y al otro día la cuadrilla municipal, y era feriado porque era Jueves Santo y Viernes Santo, las cuadrillas municipales sacaron todos los árboles de la vía pública. Es más, pararon postes que les correspondía parar a Edesur para que la gente lo antes posible tuviera luz.
¿Cómo se genera eso que va más allá de de la jornada laboral, que va más allá del trabajo que tiene que representar el municipal frente al Ejecutivo? Te lo puedo dar un ejemplo con con el comerciante honesto. Te lo puedo dar el ejemplo con el profesional, con el mecánico, donde vos vas a llevar a arreglar el coche, honesto. Con el hombre que te propone un trabajo bien hecho, a conciencia, y respetando las reglas de juego y sin abusar, digamos, del otro. ¿Qué es lo que propuso Musi a la sociedad? Le propuso integrarse, le propuso participar, le propuso que entre todos podíamos construir el Berazategui que hoy tenemos, que es digno de envidia de muchos, ¿no es cierto? Pero no solamente se lo propuso con la palabra, fundamentalmente se lo propuso con el ejemplo. Vos decías recién, él salía con la carretilla, previo acordeonista que despertaba a los vecinos, pero él es que estaba dando el ejemplo. El vecino veía que había un intendente que estaba dando el ejemplo. El vecino veía que había un intendente que permanentemente estaba al lado de él cuando necesitaba, cuando tenía un problema y que tenía necesidad de encontrarlo y lo encontraba y estaba. Es decir, Musi estuvo permanentemente con el vecino y entonces lo practicó a través del ejemplo y logró la confianza. Así como un médico logra la confianza cuando responde al llamado que vos le haces a determinada hora y que no le importa la hora y que viene y te atiende y que así como el mecánico de pronto se preocupa de ver qué problema tenés además del freno, el otro ruidito te dice, che, pero mirá que esto... Eso es la responsabilidad, la seriedad, la dedicación hacia el trabajo. Y yo creo que ha sido el gran secreto. Musi logró que la gente confiara porque él dio el ejemplo. Primero dio el ejemplo y después la gente confió totalmente y desde ahí en más nunca le falló y nunca le va a fallar. Bueno, yo leo todos los mensajes, sean críticos o sean elogiosos hacia nuestro programa. Y así que el de Osvaldo lo voy a leer también. Osvaldo Sarandí, que dice, hoy va a ser un programa muy excepcional porque no está Siniscalchi. Yo les puedo asegurar, y el viernes que viene no voy a estar yo. Espero, Osvaldo, que nos llame y diga que va a ser un programa excepcional porque no estoy yo. Nos complementamos y en ese complemento está lo que usted puede encontrar. La riqueza de un pensamiento, puedo coincidir o no con cada uno. Pero Carlitos es muy importante para el programa. Después tenemos Maximiliano Galeano, que dice, me robaron el auto en la calle 16 y entre 148 y Lisandro La Torre. Control Urbano me dice que la cámara está en 17 entre 148 y Lisandro La Torre. La cámara lo tuvo que haber tomado, dice, estoy casi seguro. Que es un Falcon rojo con vidrios polarizados. Necesito que me digan si espero en la cámara o si se ve mi auto patente UGG335 el martes pasado a las 17:40 o entre las 17:40 y las 18 horas. Nosotros votamos a Musi y queremos una respuesta. Este tema de la seguridad, yo sé que vos te involucraste en el tema, que es un tema que por ahí muchos dicen, y la provincia de Buenos Aires, pero hay otros intendentes que miran para el costadito y tratan de no tocar el tema. Pero ustedes, ¿cómo se pueden involucrar y qué respuesta le pueden dar al vecino? Primero la respuesta al vecino. Esto tiene dos partes. Primero hay una parte legal. Las cámaras en sí tienen una supervisación, una relación muy directa con los fiscales desde la parte de la justicia, donde pidiendo la autorización no va a tener ningún problema en ver si es que se registró el auto de él. Claro, el video, quién fue, cómo fue, porque siempre, digamos, interviene uno de los fiscales y a partir de ahí automáticamente, entonces, o a través del seguro o él personalmente, hablando con el fiscal, va a poder lograr ver, no hay ningún problema, la gente del COM, del centro donde se operan todas las cámaras, le van a mostrar evidentemente el video específico de él, ¿no? Y tocando el tema de la seguridad, yo sé que están haciendo reuniones en algunos barrios, el otro día fue en el colegio Martín Güemes, días pasados fue con el centro de peluqueros en el Ducilo. ¿Y qué conclusiones sacás de lo que pide la gente y lo que ha llegado, tanto de Nación como de provincia a Berazategui? La gente está pidiendo lo que el doctor Musi planteó, El doctor Musi dijo en algún momento de la charla, yo a esta altura de mi vida podría estar en una situación, digamos, política o de relación con cierta comodidad en cuanto a una legislatura que no se comprometa en un tema tan urticante. Cierto. Dice, pero elegí precisamente ser
el candidato a diputado provincial porque tengo necesidad de meterme a fondo con este tema. Y si ahora quiero dedicarme de lleno a este tema en esta etapa de mi vida, con la experiencia recogida, con los años en la gestión pública, quiero dedicarme íntegramente a este tema de la seguridad. Evidentemente que es un problema que se ha generalizado, es un problema que está planteado a nivel nacional y es evidente que en los últimos tiempos se aceleró. No nos olvidemos que las primeras cámaras que vinieron del gobierno nacional hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años, se repartieron en todos los municipios, en la mayoría de los municipios del conurbano. Era un comienzo de la prevención para ir atacando un delito que comenzaba a multiplicarse llamativamente. Pero la multiplicación fue realmente exponencial, creció demasiado, Sí. muy rápidamente, y hay que articular medidas muy específicas, muy rápidas, para tratar de solucionarlo. Por eso que el doctor Musi toma esta decisión junto a Juan Patricio Musi y a nuestro intendente, toman el toro por las astas y dicen no, ya no vamos a esperar más que sea el otro, tal o cual funcionario, sino que vamos a estar nosotros al frente de esa responsabilidad, los intendentes, y vamos a tener diputados que van a tomar el tema para buscarle la solución práctica, porque de lo contrario va a venir un desborde social. El doctor Musi nos comentó días pasados que cuando asuman la legislatura, es virtualmente diputado electo en la provincia de Buenos Aires, va a proponer justamente hacer una policía municipal, que cada distrito tenga su policía. ¿Cómo ves el tema? ¿Va a mejorar la seguridad? ¿El intendente va a tener la posibilidad de determinar si un funcionario policial está cumpliendo acabadamente con su rol y en todo caso removerlo si no lo hace? La va a mejorar, pero muchísimo la va a mejorar, porque se va a producir una de las cuestiones que son importantes en el tema de la seguridad. La seguridad no es un solo tema, no es tener solamente más vehículos, no es solamente tener más policía, no es solamente tener más armas, sino tener más relación entre los agentes de la prevención y la comunidad. Es decir, nosotros como vecinos no somos ajenos a esta realidad. Entonces nosotros vamos a ser como controladores, nosotros vamos a ser como supervisores. ¿En qué medida? Si, como en los viejos tiempos, hay un agente En la esquina. que es de mi barrio, de cerca de mi barrio, que yo conozco, yo voy a hablar con ese agente y ese agente va a ser la persona de mi confianza y va a ser la persona en la cual yo voy a depositar toda mi familia, mi entorno, en cuanto al tema de la seguridad, para decirle, vos sos el encargado de este sector. Pero si vive en la localidad. Correcto. Entonces, hay un doble compromiso. Hay un doble compromiso. Una de las cosas fundamentales, primero, lo que tanto Juan Patricio como Juan José Musi plantean es la policía municipal integrada por personal del distrito. Correcto. Del distrito. Agentes que Del estén distrito. radicados en Berazategui. Claro, para que haya esa relación. Entonces, la vecina, el vecino, va a tener a quién hablar y con quién hablar directamente, y no va a ser en forma transitoria, va a ser en forma permanente, porque ese agente va a vivir en el distrito y va a compartir el supermercado, la escuela, el hospital, va a compartir la vida. Entonces, esa integración entre la gente, digamos, municipal y el vecino se va a potenciar, y entre todos vamos a formar la rueda de seguridad. Vos sabés que nosotros también cada vez que preguntamos lo hacemos con total honestidad, y sé que también respondés de la misma manera, con honestidad intelectual. ¿Vos creés que en el último tiempo Berazategui, entre comillas, esté elegido, por no decir castigado, por el tema de la seguridad, por algún motivo extra seguridad, por algún motivo político? Porque se vienen dando algunos hechos que no se registraban antes en Berazategui, entonces muchos adjudicaron estos hechos como que Berazategui estaba soltado de la mano de alguien. ¿Es así? ¿Vos lo interpretás así? Es llamativo que se vengan produciendo sistemáticamente algún tipo de delitos con tanta intensidad. Es lo que vos decís,
últimamente se multiplicó la cantidad de hechos, pero se multiplicó no progresivamente, sino en forma ascendente, abrupta, demasiado de golpe. Entonces es llamativo y lleva a pensar. Nosotros no tenemos que olvidarnos de algunos hechos que son sintomáticos. En algún momento, una vez en Berazategui, hubo una versión, ahí vienen los de Fuerte Apache, y Berazategui se llenó del día a la noche, pero fue en 4 o 5 horas. Ahí vienen los de Fuerte Apache a tomar hasta nuestras casas, decían. Sí, 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 sí. Se llenó de hoguera, los vecinos prendían en cada cuadra, en cada esquina, prendían fuego a las cubiertas, hacían fogata, etc. Y fue un rumor psicológico. Sí. Pero fue increíble, de una manera que llamó mucho la atención. Eso no fue casual. Uh-huh. Y a nosotros nos da que pensar que se produzcan estos hechos en el momento en que Juan José Musi y Juan Patricio Musi deciden con toda franqueza, con toda entereza, estar al lado del vecino y arriesgar una decisión política tan importante como la de la policía comunal. Muy bien, es una interpretación que la tomo muy válida. Un vecino de Garibaldi y Brown, de Quilmes, dice, ¿qué se puede hacer con el boliche Inc? No tiene habilitación y funciona igual. Seguramente recurrir al municipio y hacer las averiguaciones pertinentes si no tiene habilitación. Yo tengo entendido que fue clausurado varias veces. Tampoco sé por qué volvieron a habilitar. También hay un recurso judicial siempre para poder volver a abrir un boliche que un municipio clausura. Pero siempre, yo digo esto y Hugo lo sabe perfectamente bien, nunca se puede ir en contra de la voluntad de la gente. Eso es algo fundamental. Y los intendentes, sean de uno u otro color político, siempre tienen que escuchar la voz de la gente. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios, decía alguien. Estamos muy orgullosos del señor Musi. Ojalá nosotros tuviéramos un intendente así. Hay mucha basura, Rosa de Espeleta. Osvaldo, dijo mi señora que se abroche la camisa que le va a quedar mejor. Recién me la acabo de echar y les agradezco porque hacia la imagen y sé que me quieren, por eso me lo dicen. Gracias, Osvaldo, y gracias a la esposa también de él. Hugo Fernández, muy buen programa. Informaron muy bien sobre la noticia del partido de Quilmes y Berazategui. Un beso grande de parte del Negro Mercado. Hablando de que uno es conocido, Berazategui, bueno, en los lugares donde uno transita, creo que lo que dijiste vos es muy cierto y muy clave. El hecho de conocerte. El hecho de que vos salís a la mañana, vas a tus hijos a la escuela, vas al Consejo Deliberante, transitas por la calle. ¿Qué es lo que te pide la gente? Porque mucha gente dice, todo bien el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que te pide la gente? El tema de la seguridad es uno de los temas que pide la gente, el que más pide y el que más a lo mejor habla, ¿no es cierto? Sobre todo a raíz de lo que decíamos recién, de esta especie de ola llamativa que aparece en los últimos tiempos. Pero el vecino simplemente lo que te pide son las cosas normales, las cosas habituales que tienen que ver con... Fernández, ¿no me hace el favor? Sí. Usted sabe que... ay, fíjese, porque mire, vio cuando hicieron el asfalto nuevo, cuando hicieron la carpeta nueva, quedó ahí una cunetita. No se puede hablar con los muchachos para que cuando pasa el coche no toque abajo. Claro, porque se junta el agua por ahí. Es el tema puntual a lo mejor de un tema práctico. O si no, otro vecino que dice... Mire, Fernández, ¿qué se puede hacer? Nosotros somos un grupo de vecinos que queremos ver dónde se pueden conseguir las cámaras. Es parte de esta nueva realidad. Y se planteó el otro día muy clarito en la reunión de la escuela Martín Güemes. Los vecinos, ellos mismos lo comentaron, están organizándose para hacer una especie de seguridad comunitaria. Entre ellos decidieron comprar alarmas. Lo que le pedían al intendente es que si, como tienen que tomar 220 de la línea pública, la pueden tomar de la línea municipal. Claro, si la pueden tomar de la línea municipal y si se puede hablar con la empresa para que no se la corten, porque si no después, por más que tenga batería, dura poco tiempo y después no es efectiva. Entonces, por supuesto que Juan Patricio vio con mucho agrado. Y el doctor Musi después me comentaba, dice, qué bueno que la gente se compromete y qué buena que la gente esté participando de esta manera. Porque esto va a ser parte del nuevo paradigma. Seguro. Es decir, de la indiferencia o de la crítica, que solamente nos despierta porque no hallamos el canal, ahora
al tener esta propuesta de la Policía Municipal, vamos a tener el canal a dónde dirigirnos y cómo organizarlo mejor. Busquemos entre todos la solución, sería. Claro, es decir, reforzarnos un poquitito. Tengo que hacerme un ecocardiograma en el Hospital del Cruce y me dan turno para 8 meses. ¿Se puede hacer algo? Osvaldo. Osvaldo, déjeme su teléfono por vía privada, vuelva a llamar si es tan amable, 457-4459, a ver si podemos hacer algo y sobre todo averiguar si es de tan lejos, por qué tanto tiempo en la demora. Olga de Hudson, soy del barrio La Porteña, en Hudson, en Plátanos no hay seguridad ni gendarmes. Los robos son al mediodía y a la tarde. Yo sé que en las últimas horas hubo una preocupación del intendente para distribuir mejor los gendarmes, porque había problemas con el transporte. No sé si están trabajando en ese tema. Está trabajando en ese tema. El tema es la fuerza que vino, la cantidad de gendarmes que vino. 220 creo que son, ¿no? Exactamente. Son 220 que largarlos a la calle improvisadamente, Sí. sin tener previamente una estructura armada, cuesta. Entonces, progresivamente, día tras día, se los va informando, se los va preparando, se los va llevando. Lo que no se sabe, pero esto es muy importante para digamos, para todos los barrios y para todos los vecinos, es que previo al movimiento del gendarme, hay parte de la gendarmería de civil que Ajá. no están uniformados, Sí. que hacen por indicación del intendente Sí. algunos relevamientos previos. Y ahí es donde van las fuerzas en ese momento. Seguramente. Igual te dejo la inquietud, porque sé que estás trabajando en el tema. Seguramente por eso vamos a tomarlo y seguramente alguien más habrá hecho el planteo Sí. y vamos a abocarnos al tema. Están pidiendo en La Porteña y en Plátanos. Después Verónica del Pato dice, ¿por qué no asfaltaron la calle 517 del Pato? Estaban por asfaltarla y no sé qué pasó. ¿Te lo puedo dejar para que el Consejo Liberante lo pueda ver? Sí, por supuesto. Además, la contestación, esta es la calle que va a comunicar prácticamente la entrada del Pato Sí. con el lugar donde va a estar el sector de reciclado de nuestro distrito. Entonces, se comenzó a preparar, pero tiene como etapa. Es decir, son créditos nacionales, son ayudas que vienen del gobierno nacional, pero tienen como etapa. Se va preparando la primera etapa, que es la de ahora, y bueno, luego vendrán las licitaciones del encarpetado, y ahí será el momento de llevarlo a cabo. ¿Sabes que mucha gente que me decía un político la vez pasada, cuando un municipio da respuesta, la gente vuelve a llamar y vuelve a pedir? Cuando un municipio le cierra la puerta o no responde, la gente se cansa y no llama más. Así que esos reclamos que te estás llevando marcan a la clara que alguna vez a alguien le respondieron, porque la gente vuelve a llamar. Y la última pregunta, que yo diría clave, la más importante del programa para mí, para ir cerrando, Hugo, es saber, ¿Carlos Bianchi perdió el celular de Dios? Te digo por el color de tu corbata, que No. coincide con mis gustos futbolísticos. Sí, además con nuestro gusto futbolístico. Carlos Bianchi se ha encontrado con algo que es normal de los últimos tiempos. Normal de los últimos tiempos. Digamos, el espíritu de cuerpo de un club de fútbol, de un equipo de fútbol, ha variado. Es decir, antes importaba primero la camiseta, después importaba el club, y ahora los clubes de fútbol son una especie de trampolín para irnos a Europa, a obtener algunos dividendos mucho mayores y no estamos muy concentrados acá. Entonces el técnico tiene que andar renegando para ver cómo junta bien la tropa para que tiren todos para el mismo lado. Carlos Bianchi, que es un excelente técnico, evidentemente uno de los mejores que tenemos, se encontró con ese problema, Sí. Es decir, tiene esa realidad que de pronto es muy difícil ir manejando a todo un conjunto que tiene múltiples intereses y que de pronto los muchachitos por ahí se interesan más por lo particular que por lo cotidiano. por lo que corresponde, ¿no? Para Boca y para Berazategui, no hay que olvidarse del pasado, ¿no? Con Bianchi. Exactamente. Hugo, la última, para nos estamos despidiendo. Vecinos de Villa España, Oscar Barrios. Quería desearle al futuro concejal, es actual, va a ser futuro, muchas gracias por ponernos la iluminación y levantar la basura como le pedimos.
Muchas gracias, Oscar. Estamos para eso, gracias a ustedes. Nosotros sabemos que estos son etapas de confusión. Cuando vienen elecciones con esta característica, a veces se mezclan muchos términos, pero en Berazategui la única verdad sigue siendo la realidad. Es un distrito que ha crecido mucho, que tiene de la mano del doctor Musi la gran seguridad que le va a dar el empuje a esta policía municipal, la fuerza como para concretarla y llevarla adelante. Él en eso va su palabra, la palabra de uno de los hombres que cumplen en política, y va también la gran responsabilidad, el gran empuje de Juan Patricio, de nuestro intendente, que tiene todas las ganas del mundo de dejar de poner la cara por un problema ajeno y hacerse cargo él del problema para resolverlo definitivamente. Se llama Hugo Fernández, no Hugo de Campobasso, Hugo Fernández, ¿eh? Y obviamente, como siempre, tienen la diferencia de venir a contracara, de poner la cara y de responder a todo lo que le preguntaron a ustedes. Porque con respeto le preguntaron de todo, lo pasearon por todos los temas. Y él también, con ese mismo respeto, les pudo responder a todos. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Muy bien, buen fin de semana. Realmente le queremos cerrar con una información que nos dieron hace último momento. Se levantó el paro, mejor dicho, se levantó el bloqueo de los camioneros porque mañana se estaban suspendiendo las operaciones en todos los hospitales de la región. Ustedes saben que hay un conflicto entre tintoreros y camioneros por la disputa de los trabajadores que mueven el camión, que llevan el transporte, las sábanas de los lavaderos a los hospitales. Los Pretende Moyano estaban afiliados al sector de tintoreros. Esto originó un conflicto de intereses, un conflicto de poderes. ¿Quién estaba pagando? Los enfermos y los que eran pacientes que debían ser operados en los hospitales. Esto se solucionó en las últimas horas. Hay 2 lavaderos en el conurbano que siguen estando bloqueados, pero por lo menos las sábanas, los barbijos y los camisolines para operar van a estar nuevamente en los hospitales. Yo creo que esto tiene que dar un poco de reflexión, ¿no? Sensibilizarnos. Aquella persona que está esperando ser operado en un hospital público y a lo mejor tiene alguna demora, con esto también se le está haciendo perder mucho tiempo. Tiempo que en ese caso es sinónimo de vida. Ojalá que todos reflexionen, sobre todo que pongan las barbas en remojo aquellos que le tienen que poner, para hacer una sociedad un poco más justa, donde la sensibilidad pase por primero estar la vida como valor. Nos reencontramos el próximo lunes en el noticiero, como todos los lunes. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Gracias a vos. Muchas gracias.